Bienvenidos una vez más a nuestro programa para este tiempo, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca. Personajes de Pachuca, Hidalgo. Vicente Segura Martínez nació un 12 de diciembre de 1883. Es un personaje polifacético, cadete del heroico colegio militar, pionero de la aviación, torero de afición, acreditado charro en el campo hidalguense, certero tirador de pistola, esgrimista de academia, aficionado al pugilismo, empresario taurino y militar durante la Revolución. Vicente Segura, pachuqueño. Bueno, la verdad desconocía yo todo eso de él, ¿no? Es muy interesante, es a lo mejor uno de los personajes de ese tiempo que llama mucho la atención por todas las cosas, muy cerca del pueblo por lo que se ve, ¿no? Y no sé si fue gobernador. No, se involucró más en la cuestión militar, en la época de la Revolución, ya que tenía ciertos conocimientos de la milicia, había sido cadete del heroico colegio militar. Estuvo un poquito más apegado a la cuestión de la milicia. Que en ese entonces varios militares llegaron al gobierno, ¿verdad? Era la manera más común. Era la manera más común, sí. Así es. Y más por la presencia física, política que tenían inevitable por el asunto de la extracción revolucionaria. Bueno, yo estaba recordando ahorita que solamente conocí yo la pura calle. Ahí estamos varios. Reconozco mi ignorancia. Pero la verdad, a veces he visto nombres en las calles que me dan mucha pena y diría, ¿por qué pusieron ese nombre? Allá por arriba de Cubitos hay una que se llama López Portillo. ¿Por qué? ¿Qué merecimiento tiene este hombre después de tanto daño? Y hay una colonia que se llama Forjadores. Y cuando ves los nombres, entiendo yo que son forjadores del Estado. Y cuando veo yo los nombres, dices, ¿cómo es posible? ¿En qué aportaron estas gentes? Qué vergüenza, ¿verdad? No, y en el Estado de México yo creo que es toda una avenida en López Portillo. Todo un honor a la avenida principal ahí de Ecatepec. Sí, pero no pueden ser los amigos del gobernador en turno los que lleven los nombres y se puede llámese a los de forjadores. Digo que, perdón, a la forma me corren del Estado, pero pues la verdad da vergüenza, ¿no? Deberían de poner una nombres. Placa en prefiero que se llame Dalia o flor, no sé, una flor o algo. Hay una placa ahí en Valle de San Javier que hay gente que pasa y pone su nombre ahí, a los forjadores de la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Sí la han visto? No, Dios no. Y es que sean nombres de calles, vamos, no quiero ni decirles dónde vivo, en Privada de las Reinas. Sí. Entonces, mejor dejamos de tópico. Hablando de personajes, hay un personaje en la Biblia extraordinario, lo abordamos en el programa anterior, que es el apóstol Pedro. Ese gran apóstol que en el Evangelio de Marcos nos habla acerca de sus primeras, yo lo deduzco así, primeras 4 lecciones que tuvo en su ministerio basado en el capítulo 1. Y primeramente vemos que todo aquel que quiera asociarse al ministerio de Jesús tendrá que enfrentar los problemas de un mundo espiritual. Su segunda lección es que tenía que manifestar la bondad. Todo aquel que se involucre dentro del ministerio de Jesús tendrá que manifestar la bondad. La tercera lección fue ver la necesidad de un mundo afligido. Y la cuarta lección es que para esa tarea iba a necesitar un poder que pudiera venir de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo. 4 lecciones en el capítulo 1 que nos da un poquito un pormenor de aquellos que querían seguir a Jesús. Dice la Escritura que llamó a los que Él quiso, ¿verdad? Y dentro de los que Él quiso, pues llamó a Pedro, ese increíble hombre. Bueno, nos acompaña también en este programa por segunda vez Jonathan, pastor. ¿Desde cuándo eres pastor? Ahorita vamos a ver este personaje que es... Pues fíjate que yo creo que el pastorado que Dios nos dio empezó tiempo atrás con jóvenes. Empecé pastoreando jóvenes sin el título. Fueron muchos años de estar trabajando con los jóvenes.
Pero hace como 5 años recibí un llamado específico de parte de Dios para empezar el pastorado, y la iglesia que hoy pastoreamos tiene arriba de 2 años, 3 meses. Se llama Life Church Pachuca. El nombre en inglés obedece a obedecer al Señor, que lo que hacemos en la iglesia es enseñamos Biblia en primer lugar, enseñamos Biblia en inglés y enseñamos Biblia a través de la música. Son los 3 ejes con los cuales capacitamos a la gente para alcanzar, para enseñar a otros y para ser enviados a donde sea necesario. Esa es la visión. Esa es la visión en términos muy cortos muy de lo bien. que Dios nos ha dado. Pues bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. ¿Y quieres comentar algo respecto a lo que...? Sí, bueno, me parece que el asunto del personaje, les decía que el tema que eligió el pastor Porfirio, pues es un tema vasto, ¿no? Hablar de Pedro es hablar de, un ícono del cristianismo, y pienso que el mismo Pedro es sujeto de diferentes situaciones. Por ejemplo, es sujeto de una de las más grandes equivocaciones en la interpretación de su propia persona, en el sentido de que se le considera como el primer líder de una iglesia mayoritaria en muchas partes de Latinoamérica. Sin embargo, él mismo, a lo largo de toda su vida y todos los registros bíblicos que tienen que ver con su persona, él siempre se manifestó como alguien que era copartícipe de los padecimientos de Cristo, se manifestó como alguien que quería servir, como alguien que no tenía ningún problema con morir por la causa de Cristo. Es decir, y eso el hombre, bueno, tenemos la tendencia, todos los seres humanos, de magnificar a los otros hombres, ¿no? Hemos estado en diferentes lugares, tú ves las estatuas de, no sé, Juárez, de Martin Luther King en Estados Unidos. Sí. Y ves los lugares y ves unas estatuísimas que dices. Mi pregunta es, esos hombres, que por alguna razón nosotros el resto los consideramos grandes, ¿se concebirían a sí mismos así? Yo creo que la mayoría de ellos no. Creo que no. Y decían, bueno, yo nada más voy a aportar lo que puedo. En el caso de Pedro creo que es exactamente lo mismo, porque a lo largo de todas sus cartas él le dice a los jóvenes, estén sujetos a los ancianos, revístanse de humildad. O sea, si hay un ícono de humildad en la Biblia, ese se llama Pedro, ¿no? Entonces creo que el tema es vastísimo. Podemos mirar todos los vértices de la vida de Pedro y todas las enseñanzas que a los creyentes contemporáneos nos deja un hombre así. Muy bien. Está con nosotros también Jorge Guíez, que es pastor ya conocido por todos nosotros y por el auditorio. ¿Quieres comentar algo respecto a Pedro? Un buen saludo para todos los que nos escuchan. Y a mí me llama mucho la atención la vida de Pedro, especialmente cómo es que él fue un seguidor de Jesús. Vivió con él 3 años. Fue como el íntimo de Jesús, quizá junto con Juan y Jacob, porque Jesús escoge a 12, y de los 12 luego los separa en 6 y luego en 3, ¿verdad? Y los 3 son como los más íntimos de él, aún son los que los lleva a la intimidad espiritual, como en aquel momento cuando es la transfiguración. Lo que me llama la atención de Pedro es cómo es seguidor de Jesús, pero todavía no está confeso exactamente en lo que él quería o lo que él necesitaba. Me llama la atención cómo muchos cristianos somos seguidores idénticos a Pedro, religiosos, estamos con Jesús, vamos a su intimidad, pero realmente no hay una conversión tal. Yo veo que la conversión tal de Pedro es hasta que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Aún justo ahí hay un así el parteaguas, ¿no? Porque aún ahí en el Evangelio de Juan capítulo 21, en aquella conversación histórica, yo le llamo, ya Jesús resucitado, todos pescando, Jesús cocinando, preparando ahí algún pez frito para zarandeado, ellos, tal vez. zarandeado, aquí decimos en México,
ahí en las brasas del fuego, y le mete Jesús su visión al fuego. El fuego que es el recuerdo de los 3 días anteriores, ¿verdad? Cuando él está en el fuego también, y le dicen a Pedro, oye, parece que tú eres seguidor de él y creo que te hemos visto con él. Y Pedro, con ese lenguaje florido, dice, no lo conozco a ese señor, ¿verdad? Y empieza a usar ese lenguaje que usaba en la pesca con sus compañeros, ¿verdad? Y entonces notamos a un Pedro inconverso, seguidor de Jesús, estaba con Jesús, pero no era converso. Como muchos que quizá nos puedan escuchar, que van a una iglesia, leen la Biblia y quizás hasta se persignan y hacen rezos. No me refiero a ninguna iglesia en especial, pero a todos, al que canta en una iglesia X y se confiesa y es seguidor del Papa o de alguien más, pero no hay una conversión tal. Y cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces dicen algunos estudiosos de esta parte, recuerdan ustedes que la conversación en el griego hay un juego de palabras, ¿no? entre el fileal o el filos y el agape, ¿verdad? Y él dice, sí te quiero, eres mi amigo, tenemos 3 años juntos, he visto cosas grandes en ti, pero hasta ahí nada más, no puedo hacer más. Esa parte a mí me llama mucho la atención. Y viene la segunda pregunta, Pedro. Si se pudiera conjugar en español, diríamos, ¿me agapeas? ¿Verdad? Y Pedro dice, no, tú sabes que te fileo mucho, ¿verdad? O sea, te quiero y todo, pero no puedo hacer más. No estaban hablando el mismo lenguaje. No, totalmente. Claro. Lenguajes diferentes, ¿no? Y esa es la parte, ¿no?, en la que Jesús nos dice, bueno, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Número 1. O sea, deje de ser sí mismo y luego tome su cruz. O sea, crucifique su carne y entonces reviva. O sea, tiene que morir y luego resucitar para seguir. Y morir al pecado, ese es justamente. Cuando termina la conversación, la tercera le pregunta, le vuelve a decir, ¿me amas? Y dice, y le refiere a qué muerte iba a tener Pedro. Tenía Pedro que morir, pero entonces cuando uno va caminando ahí en la lectura de la Biblia, Juan es el 4º evangelio, el siguiente libro es Hechos, ¿verdad? Apenas cambia 1 a 2 capítulos, y entonces ahí en el capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo, encontramos a un Pedro totalmente transformado. Pero vemos cómo es que el Espíritu Santo bajó, está con él. Y entonces la verdadera transformación es también la obra del Espíritu Santo. Si no está en nosotros, seguiremos solamente siendo personas que queremos estar con Jesús. Ay, perdón, ya ve. Ya se calentó el asunto. Ahorita que hablabas de lo que Pedro comparte y esa pasión que tenía para predicar en contra del pecado, que la gente reconociera el mayor problema del hombre. Ahorita que leo 1 de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne y no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Es decir, aquí hay una antítesis impresionante. Una manera es vivir en las pasiones de los hombres y otra es en la voluntad de Dios. Y muchas veces el problema que tenemos como creyentes es que no hemos identificado el asunto. O sea, le seguimos dando juego a la carne cuando la carne tiene que ser sometida. Por eso Pablo nos enseñaba y el propio Pedro nos enseñaba en 1 de Pedro 5. Dice, y cuando hayas padecido por un poco de tiempo, padece en la carne, aguanta candela, ¿no? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que hay un proceso que Pedro lo enseñó con tal claridad
que hasta el día de hoy todo... Aquí está, en esto que acabo de decir, está el proceso del desarrollo de un cristiano saludable. Aguanta las primeras cosas, sustituye tus pensamientos y tus ideas con los pensamientos de Dios y vas a ser poco a poco fortalecido, establecido, ¿no? Y Dios lo va a estar haciendo. Entonces, esta claridad con la que este pescador habla al final de sus días es de veras, es deliciosa para mi gusto. Volviendo a lo de la negación, hay una parte donde dice que cuando la última negación de Pedro, dice la Escritura, y Jesús lo miró. Yo pienso esa escena y me estremece. Claro. Como diciendo. ¿Ah? Y la otra, cuando menciona la negación de Pedro hacia Jesús, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Hay quien dice que esta forma en la cual negó Pedro fue una falta mayor a la de Judas, porque dice que aquí él juró y aún con maldiciones. Y vaya que las conocí, ¿no? Porque algunos dicen de Judas, pues bueno, estaba escrito que lo entregara, pero podría haberse arrepentido y seguramente... Es que esa es la diferencia. O sea, la diferencia, aun si fuesen medidas o medidos los pecados, ¿verdad? Y algunos sean más grandes o más pequeños, pero la diferencia es el arrepentimiento. Claro. Y Judas no. Judas no se arrepintió. O sea, aparentemente hay un arrepentimiento, toma las 30 monedas de plata, pero regresa a 29 y se guarda una para comprarse la soda. Entonces yo creo que el arrepentimiento es completo, o sea, vos regresó todo, porque si hubiera regresado las 30 monedas no hubiera tenido con qué comprar su soda. Hace ratito Jorge hablaba de la división de los 12 en 6 y 3 y los favoritos y demás. Y yo pienso que Judas también fue uno de ellos, de los favoritos, porque ¿a quién le deja uno la responsabilidad del dinero? Mucha confianza. Con el que tienes, no es más, ¿quién comía del plato de Jesús? Entonces, creo que cuando hablas de esto, ahorita que hablas de la negación de Pedro, pues son equiparables. O sea, si nos gusta medir pecados, ¿no? A los seres humanos, y le ponemos, los tasamos, este es un pecado grave. Está equivocada esa onda, ¿no? Pero finalmente aquí, si tasamos el asunto, hay una traición flagrante, verbal, escrita, documentada, de un hombre como Pedro. Les decía en otro momento, ahí vemos al mismo hombre visceral que solamente lo que está viviendo y su circunstancia le dicen y reacciona en consecuencia. Cualquier semejanza con la reacción de nosotros como seres humanos es mera coincidencia, ¿será? Sí, a eso iba yo, que por todas las cosas que hemos hablado y estamos comentando, la verdad es que no somos mejor que Pedro. Así es. Y esa es otra realidad, ¿no? Ya que están muy fuertes, pues entonces hay que decir, y como hablaron de arrepentimiento, hay que decir que Romanos dice que todos los que son revestidos y son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y si Pedro en ese momento lo negó, no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo porque no era hijo de Dios. Y si no era hijo de Dios, era hijo de... Siempre hay dos, ¿no? Hay dos mujeres en la misma casa, 2 panes, 2 frutos, 2 ríos y 2 espíritus. No, y de hecho... Y Romanos dice claramente, son hijos del diablo. Sí, y de hecho Satanás lo pide. O sea, estamos hablando de algo bien grave, ¿no? Sí, la verdad. Y Satanás lo pide y le dice... Yo quiero imaginar esa conversación y le dice Satanás a Jesús, préstamelo tantito, ¿verdad? Déjamelo tantito. Y entonces... Ya te lo voy a entregar bien. Y Jesús le dice, o sea, ha sido pedido. Y le di permiso para que sea zarandeado. Pero entonces el siguiente verso del que Lucas habla dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte.
y cuando vuelvas, confirmes a tus hermanos. Entonces, esa parte es interesante. Y lo que hace el Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, lo primero es el arrepentimiento. Lo primero que te lleva el Espíritu Santo es el arrepentimiento, ¿verdad? Al consuelo, a la verdad. Y finalmente yo creo que es lo que Pedro termina siendo, un hijo verdaderamente de Dios, ¿verdad? Alguien que experimenta el arrepentimiento diario, ¿verdad? Que obedece, es guiado por el Espíritu Santo. Tanto así que hemos visto que Pablo quería ir a algún lado y el Espíritu Santo no lo dejó ir a ese lado. Dijo que qué hermoso cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y venciendo esas cosas, esas pasiones, ¿no? Que tú dices, es algo verdaderamente estremecedor, ¿no? Digo, la verdad que este personaje es extraordinario, ver la vida de Pedro desde varias ópticas. Da grandes lecciones de vida para los cristianos de hoy en día, para un laico, como también para los líderes. Los líderes creo que también hay ciertas enseñanzas. Dando las cartas de Pedro nos habla a los que hemos tomado el desafío de servir a Dios como pastores. Dice que apacentemos la grey de Dios, y empieza a enumerar cómo debemos darnos. Y lo primero nada más quiero enfatizar hoy, que la grey no es de nosotros. es cierto. Y eso es muy importante, porque a veces parece que la autoridad, ¿verdad?, que nos regala, que nos da, a veces hay abusos de autoridad, y podemos ver que Pedro fue un hombre que después de su proceso que tiene, se destaca como un gran líder y ejemplo en liderazgo, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo de líder también Pedro, ¿no? Sobre todo ya en el libro de los Hechos, ya vemos a un líder pleno, no sin fallas. Acordemos que todavía por ahí hay algunas fallas que inclusive Pablo le reconviene en alguna ocasión. Pero sin embargo ya vemos una madurez en este liderazgo del apóstol Pedro. ¿Cómo ves, Jorge? Entendido, perdón. Yo creo que sí, así es. Una parte interesante de la que hablaba yo entre el parteaguas que sucedió antes y después de la llegada del Espíritu Santo es que la predicación de Pedro, ahí en el capítulo 3, y desde que se levanta en el 2 diciendo, varones galileos, estos no están llenos de mosto, él tomó la palabra es más, toda su predicación está basada en la palabra. Recuerden ustedes que en aquel tiempo no había Biblias, ¿verdad? Como las que ahora podemos comprar o tener ese privilegio. Claro. Pero en aquella conversación que mencionaba yo, que Lucas relata y le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte. Más adelante Jesús les dice, el que tiene algo, capa, espada, bolsa, véndala y compre una espada. Y ellos piensan así como para defenderlos o qué. Y entonces voltean y dicen, maestro, aquí hay 2 espadas. Literalmente, andaban armados. Y Jesús dice, basta, no estoy hablando de esa espada. Pablo después nos enseña que la espada es la palabra de Dios. Entonces podemos decirle a la gente, vendan algo y cómprense una Biblia. Lean la palabra. O sea, compren la palabra y estudienla. Porque esta parte que estamos hablando ahorita es eso. Y entonces Pedro vende lo que tiene para comprar la palabra. Y la venta de Pedro es la negación de su propia alma, de su propio yo. Y de hecho es cuando encontramos a un Pedro totalmente diferente. Es un depósito vacío y es llenado por el Espíritu Santo. Y empieza a hablar palabra. ¿Dónde la leyó? ¿Dónde la vio? No había Biblias, no había libros, no había nada de eso. Es la espada del Espíritu Santo obrando, ¿no? Y empieza a decirles, varones galileos, esta es la palabra que se dijo en Joel, en los profetas. Y empieza a dar una palabra. Y entonces
encontramos al hombre que tiene la espada, y es la palabra de Dios. Ahora yo veo ahí que hay, desde que Pedro es llamado por Jesús hasta que Jesús muere crucificado, son 3 años, son los historiadores en la misma Biblia. ¿Qué hacen 3 años pegado al maestro? Producen, pues uno se come todo. Pues, Pedro, para poder decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que ya había aprendido mucho del propio maestro estando cerca. Y creo que este asunto de enseñarnos cómo se vive el discipulado, el propio Pedro, a pesar de la negación al final, es un momento de debilidad, es un momento de pues complejo, que posiblemente lo habríamos hecho si somos honestos, y a lo mejor hasta peor que el propio Pedro, ¿no? Pero después de todo aquello, cuando empieza el carácter de Pedro a ser edificado, consolidado por el Espíritu Santo, llega al punto de hablarle a los pastores, ahorita que hablabas, Porfirio, del liderazgo de Pedro, de una manera tan, que me parece también impresionante cómo tiene tanta actualidad esta palabra. Fíjense, 1 de Pedro 5, 2 y 3. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuídenlo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán ustedes la inmarchitable corona de gloria. O sea, digo, esto nos tiene que pegar a quienes estamos en el pastorado, nos tiene que regular. Por supuesto. Yo en realidad no me gusta mucho la palabra líder. Es decir, yo sinceramente, cuando alguien me dice, perdónenme los demás pastores, pero cuando alguien me dice, es que el líder, yo digo, es que soy sindicato, ¿qué? Pero entendemos que pastor es guía y que cuando hablamos de líder, entendemos que somos guías. Y de acuerdo con esa palabra que acabas de leer, ese es lo que tenemos que ser, guías. Y para ser guiados y guiar a la grey, como está escrito ahí. Entonces, creo que es un gran ejemplo de un guía, de un líder, o guía, o pastor, ¿verdad? En realidad, cuando tú dices que estuvo 3 años con Cristo, Cristo lo llamó. O sea, Jesús no les dijo, vénganse para acá y te voy a hacer tan grande que vas a llenar un estadio. No, vente para acá y vas a llenar una iglesia muy grande. No, los llamó para que anduvieran con él. Imagínate cómo reía Jesús, ¿no? A lo mejor echaba un chiste, ¿no? Cómo reía Jesús, cómo hablaba, cómo discutía con los demás, cómo respondía, con qué inteligencia podía interpretar, con qué sabiduría lo que le decían los fariseos, los saduceos, entenderlos. Yo creo que andar con Jesús, nomás oyéndolo, ver cómo caminaba, cómo decía, cómo vestía, todo eso, pues es una gran enseñanza, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros. ¿Quién la hubiera tenido? Hijo, imagínate eso, ¿no? Qué fuerte. Además, sobre todo, ciertamente, qué filosofía de la vida tenía. Y bueno, ahí viene lo importante. ¿Qué mensaje recibió Pedro de parte de Jesús que hizo que podría entregar su vida por él? Claro. ¿Qué mensaje le dio Jesús? ¿Qué mensaje? El reino de los cielos. El reino. Sobre todo el arrepentimiento. En su mensaje de Hechos capítulo 3, él curiosamente dice algo. Dice, vosotros negasteis. Y ya no mataron a él. O sea, él no dice, yo lo negué. Dice, ustedes lo negaron y mataron al autor de la vida. Dice, pero lo hicieron por ignorancia. Y dice, esta ignorancia los ha llevado a hacer esto. Y luego les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es que el asunto del nuevo nacimiento que tanto habla Pedro más adelante en las cartas tiene que ver con clarificarnos que un verdadero nuevo nacimiento tiene como evidencia una vida transformada. Muy bien. Dice, arrepentíos y convertíos, es decir, deja de hacer lo que estabas haciendo. Verdadero arrepentimiento no tiene que ver con llorar en el altar. Mucha gente piensa, no, es que ya lloró.
mucha gente llora lágrimas de cocodrilo en el altar. Porque después llegan a casa y siguen viviendo bueno, seguimos. Tengo que ser honesto también. Nos pasa. Es muy bien. Creo que tenemos que reconocer que necesitamos. Sí, el verdadero arrepentimiento es cambiar de dirección. Ya no voy en la dirección que iba y empiezo a caminar en la dirección que Dios me dice que yo puedo caminar. Y entonces me convierto a Cristo, ¿no? Y ahí está el nuevo nacimiento, una vida transformada, que es la evidencia del nuevo nacimiento. No es solamente un decir, porque hay gente que reza la oración de salvación. En el sentido de solamente decirlo de palabras para que alguien más lo oiga. No es decirlo el asunto es qué sucede después. Lo declaro porque lo creo y cuando lo creo empiezo a vivir en consecuencia de lo que creo. Voy a terminar con esta palabra que termina con el liderazgo. Que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Para los líderes. Así es.